a informar sobre el inicio de el fondo de pensión que se denomina Pensión para el Bienestar, que es un complemento para que el trabajador al jubilarse reciba el 100% de su salario. Así de sencillo de explicar, porque hicieron reformas en el periodo neoliberal para que el trabajador al jubilarse no recibiera su sueldo, su salario completo, lo van a explicar ahora, iban a recibir del 30% del último salario, con las reformas que se hicieron cuando Zedillo y Calderón para trabajadores del apartado A y del apartado B. Luego, en este gobierno hicimos una reforma para que recibieran más, llegamos al 60%, pero de todas maneras quedaba el 40%, que es lo que estamos ahora resolviendo a partir del día de hoy, para que el trabajador reciba el 100% de su salario. Es un avance importantísimo que se logra y vienen todos los servidores públicos a informar. Y como dije, al final de la conferencia, pues vamos a recordar que llevamos 6 años desde que triunfó nuestro movimiento. Precisamente hoy, 1 de julio, a 6 años del triunfo de la Cuarta Transformación, vamos a hacer entrega de los primeros complementos del Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya una realidad en nuestro país. Esta reforma importantísima que pretende eliminar estos efectos negativos que tuvieron las reformas neoliberales que nos llevaron a pensiones muy bajas en nuestro país. Agradecer muchísimo para que esto pudiera ser posible. Hubo mucha coordinación de varias instituciones, entre ellas, por supuesto, la Secretaría de Hacienda, su titular, Rogelio Ramírez de la O, el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, y también otras instituciones como el Banco de México. Nos acompaña hoy aquí el subgobernador Omar Mejía, también el titular de Pensiones, Héctor Santana, está con nosotros el titular de CONSAR, Julio César Cervantes, el titular del Infonavit, Carlos Martínez, la titular del ISSSTE, Berta María Alcalde, y también el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Iniciamos así con la presentación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Muchísimas gracias. Bueno, como hemos comentado con anterioridad, es importante conocer cuál era el sistema pensionario que teníamos y cómo hemos venido reformando este modelo. Antes de 1997 y antes de 2007, en nuestro país existía un sistema pensionario solidario, donde las cuentas eran administradas por el IMSS y por el ISSSTE, cumpliendo 60 años y 10 años de cotización podías acceder a una pensión. Este sistema solidario garantizaba, y aquí lo vamos a ver en un ejemplo que hemos utilizado, que un trabajador, una trabajadora que tiene un salario, que tenía un salario de 10,000 pesos, pudiese a través de este sistema solidario
jubilarse con 10,000 pesos, es decir, un 100% de rendimiento a la hora en la última etapa de su vida. ¿Pero qué sucedió? En 1997, con Zedillo como presidente de la República, en el caso de aquellos afiliados al IMSS, y posteriormente en 2007, ya con Calderón como presidente en el caso del apartado B o de los trabajadores al servicio del Estado, cambió completamente de un sistema solidario a un sistema individual, a través de cuentas individuales administradas ya no por el IMSS y por el ISSSTE, sino por las AFORES. No solamente cambió esto, sino también los requisitos para poder acceder a una pensión. Ahora debías cumplir 60 años y no 10, sino 25 años de cotización para poder acceder a una pensión. ¿Cuáles fueron los efectos de cambiar de un sistema solidario a un sistema de cuentas individuales? Que un trabajador, una trabajadora que ganaba 10,000 pesos, en el mismo ejemplo, en lugar de recibir 10,000 de pensión, estaba recibiendo poco menos del 30%, es decir, 2,700 pesos. Con esta realidad, en 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa al Congreso, una reforma importantísima que tuvo 3 cambios fundamentales. El primero es que se aumentó la aportación por parte de los empleadores, de los patrones, pasó de 5% a 13% de manera progresiva. Número 2, se puso un alto al cobro abusivo, altísimo, de comisiones que estaban cobrando las AFORES, mucho más que en otras regiones del mundo, y al poner este alto, este fue el efecto de un cobro de 1.01 a 0.56%, prácticamente se limitó a la mitad. Tan solo este cambio ha significado un ahorro para los trabajadores de 40,000 millones de pesos y se proyecta para 2030 un ahorro de 100,000 millones de pesos. Y finalmente, un tercer cambio importante que ha abierto a que muchas más personas puedan jubilarse es bajar los años de cotización de 25 a 15 años con incrementos progresivos. ¿Cuáles fueron los efectos de la reforma? En el mismo ejemplo, una trabajadora, un trabajador que ganaba 10,000 pesos y que antes de la reforma del 2020 se iba a jubilar con 2,700, ahora se jubilaría con 6,000 pesos, un incremento importante de casi el doble. Pero como podemos ver, todavía era insuficiente. Por eso la decisión adelante de presentar una segunda reforma al sistema pensionario. Esta reforma fue publicada hace apenas unos meses, el 1 de mayo de este año, el Día del Trabajo. Aquí fue informado que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y en esta reforma lo fundamental es que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Qué cambia? Pasamos de un sistema individual, de cuentas individuales, a uno mixto, donde están las cuentas individuales, pero hay un elemento solidario, un complemento solidario para garantizar que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su último salario. Aquí podemos ver el ejemplo, la trabajadora, el trabajador que ganaba 10,000, que se iba a jubilar antes del 2020 con 2,700 y que gracias a los cambios de la reforma de 2020 ya se jubilaría con 6,000. Hoy, gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar, se integra a su pensión este complemento que, sumado con su pensión, da el 100% de su último salario. ¿A quién va dirigida esta reforma? Pues a todos aquellos que
han cotizado, que están dentro del esquema de cuentas individuales. Es decir, en el caso del IMSS, quienes empezaron a trabajar después de junio de 1997, y en el caso del ISSSTE, a todos aquellos que se encuentran en el régimen de cuentas individuales. Como hemos dicho, consiste en garantizar que los trabajadores que ganan hasta el salario promedio se jubilen con el 100% de su salario. Aquí es importante, como lo podemos ver, señalar que es una reforma que aplica tanto a aquellos trabajadores que están afiliados al IMSS como a los trabajadores al servicio del Estado, hoy afiliados al ISSSTE. Vamos a pasarle la palabra a Héctor, por favor, de la Secretaría de Hacienda. Gracias, buenos días. La siguiente, por favor. El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso que tiene la característica de que la Secretaría de Hacienda es el fideicomitente y el Banco de México es el fiduciario. Lo que busca garantizar eso es el manejo escrupuloso de los recursos y garantizar que se inviertan de la mejor manera. Ahora, esta lámina lo que muestra es de dónde provienen los recursos y de dónde provendrán. Algunos ya han llegado al fondo, otros estarán en próximos días y semanas llegando al mismo. Los recursos que provienen del INDEP, tanto el 75% de los ingresos que se reciben por incautaciones, como también la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Rural, que está ya en tránsito a ingresar al fideicomiso. Los recursos que provengan de las empresas que maneja la Secretaría de la Defensa Nacional, un porcentaje de ellas, igual de la Secretaría de Marina, los adeudos que tienen entes públicos con el IMSS, con el ISSSTE y con el SAT, así como los recursos de las cuentas no reclamadas e inactivas que tenían administradas las AFORES y que corresponden a trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE. La que sigue, por favor. Este es el monto con el que el fideicomiso tendrá a fines de esta semana. Al día de hoy ya tiene 32,000 millones de pesos, pero estos días, el día de hoy y el miércoles, terminará de recibir los recursos para alcanzar un monto inicial de 44,894 millones de pesos, lo cual garantiza el cumplimiento de los dos objetivos del fideicomiso por muchos años, que es el pago de devoluciones a aquellos trabajadores que quieran recuperar su dinero y que estaba como cuenta inactiva, pero de manera muy importante, el pago de complementos que garantiza que todos los trabajadores puedan recibir. Si tienen una pensión inferior de 16,777 pesos, el 100% del ingreso que tenían como trabajadores activos. Este es el componente inicial de cómo están los recursos que ingresaron al fideicomiso. 59% son de Afore, 14 son de Infonavit y 27 son los que corresponden a la transferencia del Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado. La que sigue, por favor. Estas son las aportaciones de las AFORE, de los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE con cuentas inactivas, y ustedes podrán ver la distribución y el ingreso que se recibió el viernes 21 de cada una de ellas. Ese fue un proceso que concluyó de manera exitosa y ordenada. Es cuanto, señor presidente. Con su permiso, presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, como ustedes saben, el Congreso de la Unión aprobó distintas reformas en las que encomienda al Banco de México la administración de los recursos del Fondo para el Bienestar. Cabe señalar que el Banco de México también por disposición legal tiene esta facultad dentro de su ley y por lo que funge también como fiduciario de otros fideicomisos como el Fondo Mexicano del Petróleo. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que el Banco de México cuenta con una experiencia sólida en el manejo de estos recursos. Recordemos también que el Banco de México maneja las reservas internacionales, este es el portafolio de activos más grande del país, entonces esta es la aportación que está haciendo el Banco de México para la administración de los recursos del Fondo para el Bienestar. El pasado 13 de junio se llevó a cabo la instalación justamente
de este fondo. La reunión del comité técnico del fideicomiso del fondo fue el 19 de junio y con esta se aprobaron ya diversas reglas administrativas y jurídicas, por lo que este fondo quedó constituido precisamente desde esa fecha de manera formal en su comité técnico como fiduciario el Banco de México. Les diría también que actualmente hemos recibido recursos hasta por 31,700 millones de pesos que ya están dentro del fideicomiso y por lo tanto ya están los recursos disponibles el día de hoy. El comité técnico aprobó cuáles iban a ser también los lineamientos para la inversión de estos recursos, con ejes fundamentales como son: primero, tener los recursos disponibles, es decir, la liquidez necesaria; segundo, tener el recurso, preservarlo en su capital; tener un manejo lo suficientemente responsable para tener un capital asegurado; y por último también generar rendimientos que son susceptibles de formar parte del patrimonio del propio fideicomiso y de este fondo de pensiones para el bienestar. Recordemos que actualmente también el gobierno federal ya desde hace mucho tiempo funge como también el agente financiero del gobierno, por lo que diariamente nosotros le damos seguimientos a muchos indicadores y tenemos la experiencia dentro del staff para poder administrar este fondo. Algo más que quisiera compartir con ustedes es que el Banco de México dará un estricto cumplimiento al mandato legal que le ha sido asignado en esta tarea, y también pues decirles que va a haber un informe que se va a dar de manera trimestral sobre el estado que guarden las finanzas del propio fideicomiso. Y sería cuanto, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Como se comentó, el 1 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación y el 2 de mayo ya entró en vigor. Entonces, todas las solicitudes de pensión, de las resoluciones por pensión que han llegado desde el 2 de mayo y hasta el 14 de junio que se hizo el corte han sido 335. De estas 335 hay 249 de trabajadoras y trabajadores que recibirán el complemento de este fondo de pensiones para el bienestar. Estamos hablando aquí de 249 trabajadoras y trabajadores que estaban al amparo de la ley del Seguro Social y que empezaron después de 1997. Un par de datos: 99.2% de estos beneficiarios recibirán el complemento para su pensión para llegar al monto de su último salario a través de una Afore. Hay dos casos que serán a través de rentas vitalicias. Otro dato importante: de estas 249 complementos, el promedio que se está pagando es de 3,975 pesos y la tasa de reemplazo con esto pasó del 57% para este grupo de trabajadoras y trabajadores a 96%. Si pueden pasar la siguiente, solamente para detallar y describir un poco de este primer universo que desde luego pues va a seguir incrementándose a lo largo de los meses y de los años. Hay complementos desde 179 pesos, que son pequeños para llegar a este monto de pensión, pero también los hay de 11,160 pesos, que es hasta el momento el más alto que se ha recibido. La siguiente, por favor. Y son 989,000 pesos hasta el momento lo que significa el pago de estos complementos, pero insistimos, pues irá incrementándose a lo largo del tiempo y afortunadamente ya se tienen los recursos. Aquí tenemos dos casos a quienes agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy y también por poder compartir su historia, porque de esta manera pues le damos un rostro y una explicación ya muy puntual a lo que significa este fondo. Y tenemos el caso de la señora Delfina Calderón, que está aquí con nosotros. Ella trabajó durante 55 años, 29 años en el gobierno, 26 años en la iniciativa privada. De hecho, su centro de trabajo cuando trabajaba en el gobierno era aquí, en Palacio Nacional, por lo que nos ha contado, en la Subsecretaría de Planeación, donde trabajaba como secretaria. El pasado 18 de marzo
comenzó su trámite de pensión a los 72 años de edad y después de haber trabajado las 1,247 semanas de cotización con un salario de 12,289 pesos. Sin la reforma, la señora Delfina hubiera tenido una pensión de 7,489 pesos, pero gracias a la reforma recibirá un complemento de 4,800 pesos, con lo que alcanzaría una pensión equivalente a su último salario. Y está también aquí con nosotros el señor Raimundo Vallejo, que nos acompaña también. El señor Raimundo Vallejo desde los 19 años trabajó en el sector transportista de la ciudad, formó parte de Ruta 100 y fue uno de los primeros conductores del Metrobús. Hoy a los 72 años, con 1,018 semanas de cotizar al Seguro Social, obtuvo su pensión. Su salario de 13,077 pesos al mes, sin la reforma, hubiera tenido una pensión de 5,628 pesos. Gracias a esta reforma, el complemento que recibe del Fondo de Pensiones para el Bienestar es de 7,449 pesos, con lo que alcanzaría una pensión equivalente a su último salario. Algo importante de señalar en los casos que son de personas que cotizaban al Seguro Social, es que va a haber ventanillas únicas. Hay ventanillas únicas en 1,537 puntos. Por un lado, en las 1,404 unidades de medicina familiar y en las 133 subdelegaciones del Seguro Social. Además está la aplicación de Mi Pensión Digital, donde pueden recibir toda la información, conocer los trámites y conocer si son parte de este universo que, insisto, se irá incrementando, que son beneficiarios de este Fondo de Pensiones para el Bienestar. Muchas gracias. Le paso la palabra a la directora del ISSSTE. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Complementar en el caso del ISSSTE. Bueno, primero decir que en el caso del ISSSTE tenemos ya abiertas 35 ventanillas de atención en las oficinas de representación. Se pueden consultar exactamente las direcciones de estas ventanillas en la página de Fondo de Pensiones para el Bienestar.gov.mx. Ahí también pueden consultar donde pueden hacer los trámites correspondientes del IMSS. Muy importante mencionar, no es necesario hacer un trámite adicional para poder recibir este complemento. Basta con hacer el trámite ordinario de la pensión, que ya se conoce, para que se les sea notificado si son o no beneficiarios del complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Siguiente. Y algunos números en el caso del ISSSTE. 31 personas beneficiarias a partir del día de hoy que van a recibir su complemento por un total, y estos son montos mensuales, de 94,262. No olvidar que este número de beneficiarios va a ir incrementando mes con mes, año con año, tanto en el caso del ISSSTE como en el caso del IMSS. En este caso, de las 31 personas, 65% son hombres, 35% son mujeres, y el promedio del complemento de la pensión es en este mes de 3,003 pesos. El complemento más alto que se va a recibir a partir del día de hoy, estos son montos mensuales, es de 10,371 pesos, y la tasa de reemplazo pasó del 73% comparado al salario base que se recibe. Ahora se va a recibir el 98%, tomando en cuenta todos los salarios. Siguiente. Y aquí, dos casos, también agradecemos muchísimo la presencia de 3 de nuestros beneficiarios que van a recibir este complemento a partir del día de hoy. Voy a dar 2 ejemplos en específico. Nos acompaña el día de hoy Luis Leonardo Morales Alvarado. Luis Leonardo, que va a recibir una pensión de vejez a partir del día de hoy, tenía 25 años de servicio. Va a recibir la pensión que hubiera recibido sin complemento hubiera sido de 6,406 pesos. El salario base de Luis Leonardo es de 12,204, ¿no? Se va a recibir un complemento de 5,798, es decir, que Luis Leonardo va a poder recibir mensualmente una pensión a partir del día de hoy de 12,204 pesos. También tenemos el caso de Irma Moreno Pineda, quien nos acompaña aquí también con nosotros, muchas gracias, quien va a recibir una pensión por vejez
los años de servicio, tiene 30 años ya de servicio y ella hubiera recibido antes de la reforma una pensión de 6,406 pesos. El salario de Irma Moreno era de 11,418. A partir del día de hoy va a poder recibir un complemento de 5,012, lo que va a permitir que Irma Moreno pueda pensionarse con el 100% de su salario base mensualmente, es decir, un monto de 11,418 pesos. Muchas gracias. Vamos a pasar el video. A partir del 1 de julio de 2024, el Fondo de Pensiones para el Bienestar será una realidad. Si tienes 65 años o más y cotizas en el IMSS desde el 1 de julio de 1997 o en el ISSSTE bajo el régimen de cuentas individuales, además de tu pensión por vejez, el Gobierno de México te garantiza una jubilación con el 100% de tu salario promedio del último año laborado. Para recibir tu complemento solidario del Fondo de Pensiones para el Bienestar, no necesitas trámites adicionales. Acude a alguna de las más de 1,400 ventanillas únicas ubicadas en las unidades de medicina familiar y en las subdelegaciones del IMSS, en los centros de servicio del Infonavit o si eres trabajadora al servicio del Estado, en las oficinas de representación del ISSSTE. Además de asesorarte sobre todo lo relacionado al fondo, en las ventanillas únicas se hará el cálculo de tu complemento de pensión y se gestionará tu pago. Además, si dejaste de trabajar hace más de 10 años y no has reclamado tu pensión, ahí mismo puedes solicitar su devolución, así como en la ventanilla de atención de tu Afore. Recuerda, para solicitar tu complemento, deberás iniciar tu trámite de pensión, entregar la documentación y firmar tu solicitud en la ventanilla más cercana. Si no sabes si tienes una cuenta Afore, infórmate en aforeweb.com.mx. En Sartel, llamando al 55 1328 5000 o descargando la aplicación Afore Móvil. Recuerda, todos los trámites son gratuitos. Cualquier duda o pregunta, comunícate al IMSS al 800-623-2323, opción 3, pensionados, o al ISSSTE al teléfono 55 4000 1000. Infórmate en Fondo de Pensiones para el Bienestar.gov.mx. Con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, un retiro digno es posible. Y ahora sí, presidente, si nos acompaña a dar entrega. Aquí nos acompañan los beneficiarios. Adelante, si nos acompañan. Está con nosotros Delfina Calderón. Por favor, Delfina, adelante. Si le entregan al presidente para que pueda hacer entrega. Por favor. Muchas gracias, Delfina. También nos acompaña Raimundo Vallejo. Por favor, adelante, Raimundo. Está con nosotros también Luis Leonardo Morales. Adelante.
finalmente, Irma Moreno. Adelante, Irma. Y mencionamos también la presencia de José Manuel Ubaldo. Muchísimas gracias, José Manuel. No, a ustedes muchas gracias.